Recuerda que estás en el reto 320 más, donde podrás obtener un puntaje superior a 320 puntos o mejorar el puntaje que ya tienes. Este es el reto número 27 y es de lectura crítica. Pregunta 1 del reto 27. El laberinto de la soledad. A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla, la de nuestra conciencia. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juego o trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra en ser, y el pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en consecuencia interrogante. A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. ¿Acaso por eso que llaman el genio de los pueblos solo es un complejo de reacciones ante un estímulo dado? Frente a circunstancias diversas, las respuestas pueden variar y con ellas el carácter nacional que se presentía inmutable. A pesar de la naturaleza casi siempre ilusoria de los ensayos de psicología nacional, me parece reveladora la insistencia con que ciertos periodos de pueblo se vuelven sobre sí mismos y se interrogan. Despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad. Momento de reposo reflexivo antes de entregarnos al hacer. Cuando soñamos que soñamos, está próximo el despertar, dice Novales. No importa, pues, que las respuestas que demos a nuestras preguntas sean luego corregidas por el tiempo. También el adolescente ignora las futuras transformaciones de ese rostro que ve en el agua, indescifrable a primera vista como una piedra sagrada cubierta de incisiones y signos. La máscara del viejo es la historia de unas facciones amorfas que un día emergieron confusas, extraídas en vilo por una mirada absorta. Por virtud de esa mirada, las facciones se hicieron rostro y más tarde máscara, significación, historia. La frase inclinado sobre el río de su conciencia constituye una. Entonces revisemos dónde podemos encontrar esa frase. Entonces nos dice, y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia. ¿Existe un río que sea la conciencia? No, pero sí está diciéndonos algo muy similar a lo que sucede cuando estamos frente a un río, que nos miramos a nosotros mismos por el proceso de la reflexión. Eso que está haciendo es una figura literaria que nosotros llamamos metáfora. Por eso, la figura que está usando cuando dice inclinado sobre el río de su conciencia es la metáfora. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 del reto 27 es la B. Pregunta número 2 del reto 27. El tema del primer párrafo. ¿De qué nos habla todo el primer párrafo? Nos habla de la adolescencia, porque en todo momento nos está diciendo qué es la adolescencia. Y siempre nos está diciendo que es el paso que hay de la niñez a la pubertad, pero que él nos dice que genera un proceso, nuestra conciencia. Entonces, el tema del primer párrafo es que genera una conciencia en un proceso que es la adolescencia. Por eso la respuesta correcta a esta pregunta sería la A, el despertar de la conciencia en la adolescencia. Es decir, que la respuesta a la pregunta número 2 del reto 27 es la A. Pregunta número 3.
¿Cuál de las siguientes frases del anterior fragmento contiene una valoración personal del autor? Cuando soñamos que soñamos está próximo el despertar, descartado porque eso está en comillas y lo dijo Novalis. Entonces no es del autor. Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. Ahí no está tomando una posición personal, está diciendo que lo que nosotros creemos verdad, muchas veces el pasado ya lo ha reafirmado que no es así. D. Como una piedra sagrada cubierta de incisiones y signos, está describiendo algo, pero no está tomando una posición personal. Y vamos con la A, que fue la que dejamos de último. La preocupación por el sentido de las singularidades de mi país me parecía estar tomando una valoración personal. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 3 del reto 27 es la A. Pregunta número 4 del reto 27. Por su tono y contenido, el texto es un ejemplo de... Entonces, ¿es una crónica periodística? No, porque no hay unos hechos que se relaten. ¿Un manifiesto político? No. No nos están hablando de una estructura y un pensamiento político. ¿Una novela juvenil? No, no hay personajes, no hay eso. Entonces, ¿qué sería? Un ensayo literario. Es decir, que la respuesta correcta a la pregunta 4 del reto 27 es la C. Pregunta número 5. Entonces tenemos una caricatura. La anterior alude a. Entonces, si observamos, en la caricatura están usando los hashtags. Y acá hay un robo. Pero ¿qué pasa? Las personas no están tomando conciencia debido a que ellas están enviando hashtag. ¿En dónde encontraremos que se hacen o se etiquetan a través de los hashtags? A través de las redes sociales. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 5 del reto 27 es la B. Recuerda que si quieres hacer mucho más simulacros, si quieres mejorar tu puntaje, debes registrarte en www.pruebalatam para ser los primeros en descargar. Si quieres continuar con nuestros retos, debes seguirnos en Facebook e Instagram como Prueba Latam Oficial y para ver todas las soluciones en nuestro canal de YouTube Prueba Latam. Hacemos parte de Latam Global School, una escuela americana que te brinda la posibilidad de finalizar tus estudios de bachillerato desde la comodidad de tu casa, teniendo un título de bachiller válido en cualquier parte del mundo y lo mejor, con un curso de inglés conversacional totalmente gratis.